Mi nombre dentro de este relato no viene al caso, ya que la historia que les voy a narrar no me ocurrió a mí, ya que yo solo he sido hasta el momento solo un simple receptor de estos sucesos, así como lo serán ustedes. Es por esto que les narro brevemente cómo fue que yo me enteré de esta serie de torturas demoníacas de las cuales fue víctima una persona de nombre César, y que jamás sabré o sabremos si en verdad sucedieron o solo fueron la fantasía de una mente trastornada. Hace poco más de un año me gradué de la Facultad de Enfermería y a los pocos días inicié mi servicio social en un conocido hospital para enfermedades mentales ubicado a las afueras de Soledad de Graciano Sánchez. Mis labores básicamente eran el cuidado especializado de 3 pacientes, quienes por sus condiciones médicas así lo requerían. Los días pasaron y me fui incorporando a la vida diaria del mencionado nosocomio. Pronto las personas asignadas a mi cuidado fueron mostrando una relevante mejoría en su salud mental, por lo cual ya no requerían un cuidado tan particular como del que yo les brindaba. Así, a razón de lo mencionado, los subsecuentes días se hicieron muy aburridos, toda vez que a pesar de la mejoría de mis pacientes, mi superior en jefe me mantenía exclusivamente en esa labor. Un buen día, que me encontraba sin hacer nada, mi jefe me pidió me encargara de deshacerme de las pertenencias de pacientes fallecidos que no fueron reclamadas por los interesados. A pesar de que dicha tarea no estaba encaminada a la misión de mi servicio social, de buena gana acepté, simplemente porque estaba aburrido y, la verdad, quería hacer algo. En cuanto llegué al almacén, del cual tenía que sacar todo lo no reclamado por los familiares de los pacientes ya fallecidos, revisé unos informes del mismo. Para esto, nos basábamos en pertenencias que llevaran por lo menos 5 años sin haber sido demandadas. En este caso, había un listado del año de 1998 al año 2003. Este no había sido desechado con el tiempo indicado por las políticas del hospital, así que existían ya muchas cosas inservibles. En pocas palabras, eran basura. Cuando empecé a deshacerme de todo lo que me quedaba más cerca, fue haciéndose más espacio en el lugar, hasta que en un espacio reducido logré ver una caja de tamaño mediano, sellada con varias vueltas de cinta canela, la cual por todos lados con plumón negro decía: César, César, César. Tal hecho captó mi atención, y dejando a un lado mis principios de intimidad del paciente, opté por abrir la caja, que se encontraba ahí tan refundida, como si alguien desease jamás fuese hallada. Así que tomé un exacto y lentamente rompí los sellos impuestos por la cinta canela. Es en este momento que me arrodillaba para abrir la caja, y de la nada fui arrojado con una fuerza tremenda que caía al suelo. Cuando apenas podía incorporarme, frente a mí, una sombra pasó a la vista de mis ojos. Estaba confundido por el golpe, por lo que salí lo más pronto que pude, además del impresionante susto que me había provocado esa experiencia. Cuando cerraba la puerta, claramente sentí cómo alguien se puso justo atrás de mí. Y por medio de mi oído, pude escuchar su agitada respiración. Al mismo tiempo, no podía mover mi cuerpo. Y fue cuando lo que estaba atrás de mí me susurró: lárgate, tonto, y no te acerques otra vez por aquí. Al momento dejé de sentir dicha presencia y me retiré del lugar, sin decir nada de lo ocurrido a mis compañeros. Dentro de mí, era acometido por un sinfín de dudas. ¿Qué sería lo que viví? ¿Por qué ese almacén tenía tanto sin ser limpiado? ¿Sería prudente contarle a alguien lo que me sucedió? En fin, tantas preguntas llegaban a mí alteradamente. Al día siguiente, me presenté a mis labores de forma normal.
Ante todo pretendía alejarme de ese almacén, pero en cuanto llegué hasta la zona de mi trabajo, mi jefe me informó que mis pacientes, debido a su mejoría, serían asignados a otra persona con menos experiencia, y yo sería asignado a otros pacientes que aún se encontraban aislados por su grado de enfermedad mental, por lo cual estaría 3 días sin pacientes. Pero debido a que se trataba de mi servicio social, por fuerza tenía que cumplir con las horas reglamentarias. Y como se imaginan, mi jefe me pidió terminar la depuración del almacén. Ante su orden, no pude oponerme, y temeroso, regresé a ese lugar. En cuanto ingresé al lugar, la piel se me estremeció, y el miedo me invadió de pies a cabeza, mismo que traté de ignorar desde que comencé mis labores. Con el paso de los minutos, me fui sintiendo más cómodo en el lugar, y pronto me volví a encontrar frente a frente con aquella extraña caja. La miré fijamente, y de la nada, en un momento de adrenalina, tomé el exacto y terminé por abrir la caja. Separé los cartones de arriba y miré al interior. Primeramente, me hallé con un pequeño historial del paciente. Algo que me llamó la atención fue que solo estaba identificado con el nombre de César, sin apellidos o dirección. Enseguida se mencionaba su duración, que había sido de 1 año. Posteriormente, los medicamentos y las dosis para su tratamiento. Y finalmente, su causa de muerte, la cual había sido homicidio por omisión, cometido por negligencia por el doctor X, en virtud de no haber especificado un tratamiento adecuado para el paciente. Asimismo, la fecha del deceso del 3 de febrero del año de 1997. Después, saqué algunas ropas, y debajo de estas se encontraban varios dibujos, los cuales ilustraban lo que comúnmente nosotros llamamos demonios. Todos, en su parte inferior izquierda, mostraban el nombre de Ewal, Ewalo, Ewa, Ewals, y a la derecha el nombre de César. Estas pinturas eran perturbadoras. Siempre mostraban a un hombre sufriendo torturas a manos de seres del infierno, los cuales constantemente le causaban agonías. Sinceramente, no sabía si las pinturas me daban asco, o terror, o lástima. Más bien algo combinado de estos tres. Tras sacar y ver todas las pinturas, hasta el fondo de una caja se encontraba una libreta de estilo profesional, con pastas rojas. Me acerqué, la tomé y la abrí. En su primera página decía mi diario. Posteriormente, en la segunda hoja había una leyenda que mencionaba: nadie cree lo que he dicho. Nadie cree en mí. Nadie cree en mis verdades. No tengo elección. Dejo plasmadas estas etapas sobre los sucesos que me vienen aconteciendo, esperando en Dios y sirvan para alguien más, ya que mi caso está perdido. Mi vida terminó. Mis sueños se esfumaron. Mi familia me abandonó. No me queda más, nada más que un sinfín de repulsivos recuerdos. Si alguien llegase a escuchar mis palabras, espero ese alguien de mi alma se compadezca, porque seguramente estaré penando en el más terrible de los purgatorios. Debido a que esta libreta se compone de 100 hojas, de las cuales 78 narran los hechos de este hombre llamado César, me remitiré a solo relatar los hechos más extraordinarios contenidos en la misma, para así poder hacerles llegar esto. El día 17 de abril de 1994, me casé con una hermosa mujer de nombre María Luisa. Después de haber sido novios por un buen tiempo, creo que aquel día fue uno de los más felices en mi vida, tal cual como lo fue el del nacimiento de nuestro primer hijo, a quien llamamos Fernando. Parecía que las cosas no me pueden salir mejor. Es más, pocos días más adelante conseguí un excelente trabajo,
tan bueno que no batallaría para vivir cómodamente. A los pocos días posteriores al nacimiento de mi hijo, adquirimos una hermosa casa ubicada en una buena zona de la ciudad. ¡Ah, qué bella casa aquella! A la entrada un hermoso jardín cubierto de rosas, una fuente grandísima les adornaba, y a postre, el pasto más verde que jamás hubiese visto. Una impresionante puerta de madera hacia la entrada. Había árboles de duraznos en el jardín trasero, al igual que el frente, un hermoso pasto le coloreaba. Éramos tan felices mi mujer e hijo y yo. Francamente, no había más por desear. Mi vida era perfecta. Un día recuerdo bien, 23 de agosto de 1995, mi esposa, mi hijo y yo salíamos de viaje a la ciudad de Salamanca. Cuando nos hallábamos circulando sobre la carretera a la orilla, observamos a una mujer vendiendo artesanías. Mi mujer, fanática de las mismas, me pidió pararse para ver si existía algo que le gustase entre los objetos de la anciana. Cuando me detuve, ambos bajamos junto a nuestro hijo aún en brazos. Llegamos hasta donde la anciana se hallaba, y mi mujer comenzó a observar. Fue en ese instante que la anciana se me acercó, y me cuestionó sobre el lugar de destino. Amablemente le respondí, y la anciana dijo: «Uy, aún les falta mucho. La noche les vendrá encima y aún les faltará mucho por llegar. Lo peor es que esta carretera está infestada de brujas y el olor del pequeño les llamará mucho la atención. Mejor ande y cómpreme un amuleto. No vaya a ser que las brujas hagan que choque». Yo, algo burlón, le contesté: «Mujer, yo no creo en esas cosas». Pero mi esposa, de inmediato preocupada, dijo: «No, está bien, cómpraselo. ¿Cuánto te ha de costar?». Y le dije: «De acuerdo, tú ganas». Al pagarle, la anciana me dijo: «Tú no crees en esto, ¿verdad?». Yo le dije que no. Y me dijo: «Mira, aquí tengo una hermosa tabla que muchos llaman ouija. Pero mira este tallado, en madera. El pobre hombre que la hizo tardó 6 meses en hacerla. Deme 300 pesos». Al ver la manufactura de dicha tabla, quedé asombrado por los detalles del artista que la hubiese realizado. En sí daba escalofríos, pero abarcando la cuestión del arte era impresionante. Si la anciana me hubiese dicho que me la daba en 2,000 pesos, aún así la compraba porque lo valía. Aunque mi esposa se asustó un poco, pero la verdad también le gustó mucho. Después de 3 semanas regresamos a casa. Y lo primero que hice fue colocar la tabla como adorno en la sala sobre una mesa de centro. Le proporcionaba un estilo singular de elegancia a mi sala. Es más, mi esposa quedó fascinada. Un día 5 de octubre de 1995, recibimos unas amistades de largo tiempo en nuestra morada. Al recibirlos en la sala, lo primero que les llamó la atención fue la ouija, preguntándonos si la usábamos. Con risas mi mujer y yo les contestamos que solo era un adorno. Agregué: «Yo ni siquiera creo en esas supersticiones». Mi amigo dijo: «Bueno, yo sí respeto esas cosas, pero no soy creyente de aquello». Fue cuando la esposa de mi amigo nos dijo a los 3: «¿Y si la jugamos?». Yo ya antes he escuchado cómo es que se juega. Al fin, solo a ver qué pasa. Todos espontáneamente reímos. Y yo tomé la ouija y la abrí. Cuando mi amigo observó algunas escrituras grabadas en la madera, eran varios nombres, todos eran de demonios. Y yo dije: «Bueno, ¿a cuál quieren?», riendo, por supuesto. Mi amigo dijo: «¿Qué te parece ese llamado Ewal?». Y dijimos todos: «Está bien». Mi amigo tomó la ouija y dijo: «Ewal, yo te invoco para que me hagas el amor». Claro que todos reímos. Y mi amigo la tomó y dijo: «Ewal, te invoco para que me laves mi coche». Todos sucesivamente seguimos bromeando y nada pasó. Así que pensamos que todos los rumores sobre esa tabla eran pura mentira. Ya avanzada la noche, nuestros amigos se retiraron a su casa. Y mi mujer y yo nos retiramos a dormir.
cuando ya en la madrugada sonó nuestro teléfono. Al contestar, me percaté que se trataba de mi amigo, que me decía que habían llegado bien y que a ver si pronto nos volvíamos a reunir para volver a bromear con Ewald. Ambos reímos y nos despedimos. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la oficina. Me informaron que mi amigo y su esposa, que la noche anterior habían estado en mi casa, estaban muertos. Yo atónito contesté, ¿Pero cómo? ¿Qué les pasó si apenas anoche como a las 5 de la mañana él me habló diciéndome que habían llegado bien a su casa? El tipo de la oficina asombrado me respondió: no, eso no es posible. Según el parte de tránsito, el accidente que les provocó la muerte fue a las 3 de la mañana. Bueno, olvídalo, seguramente soñaste. El funeral va a ser en la funeraria contratada por la empresa. Sí sabes cuál, ¿verdad? Le respondí: sí, claro. Nos vemos ahí. De inmediato fui hasta donde estaba mi esposa, le conté lo sucedido, pero ambos estábamos perplejos, ya que él me había hablado a las 5 de la mañana. Aún más miedo me dio por lo que hablamos, bromeando sobre aquel ente denominado Ewald. Ese día por la noche, cuando ya dormíamos, me vi súbitamente despertado por el incesante gemido de un gato que parecía llorar. Bajé a la cocina por un vaso de agua, cuando de pronto, al remirar a la sala, se hallaban ahí sentados mis dos amigos ya muertos y totalmente desfigurados, con los cráneos destrozados y rodeados de pequeños demonios que parecían bailar a su alrededor. No sé si era mi conciencia, pero algo me decía que lo que veía era real y no una alucinación. Entre pensamientos, uno de esos demonios se me acercó, me miró y con su dedo me apuntó y después miró hacia donde estaban los cuerpos de mis amigos. Jamás me di cuenta hasta que lo intenté de que no podía moverme. Enseguida, un concierto de lamentos infernales se hicieron presentes y olores pútridos abarcaron mi hogar. Al instante, de un momento a otro, todo se fue. Todo regresó a la normalidad, excepto algo enfocado a Ewald. Ewald es el demonio de la locura, y esa anciana no era una anciana, era una bruja al servicio de los demonios que aparecen mencionados en la supuesta Ouija, que en sí no es una Ouija, sino una herramienta de invocación para esos demonios. Lo peor del caso es que tus amigos y tú lo hicieron enojar. Por lo menos a los otros dos los mató muy pronto. Pero a ti, mi amigo, creo que te espera una muy cruel tortura. Sugiero se separen, ya que usted, señor César, es un peligro para su esposa y su hijo. Indignado me levanté y salí de la habitación, y después mi esposa, y ambos nos retiramos. Esa noche apenas entrábamos a casa, y de pronto un enorme pájaro negro nos pasó volando por encima de la cabeza, y tras de él, con un listón amarradas a sus garras, dos cabezas que goteaban sangre. Hasta una de esas gotas de sangre cayó en las ropas de mi hijo. Nos internamos en la casa, y en los escalones habían gallinas negras muertas, todas decapitadas. Al llegar hasta nuestra habitación, unos seres infernales ya nos esperaban impacientes. En cuanto los vimos, estos querían atacar a mi esposa e hijo, pero no con la fuerza, solo se acercaban y absorbían sus energías. A partir de esa noche, se hizo común ver en la casa sombras obscuras que toda la noche se la pasaban desfilando por toda la casa. Asimismo, aparecían dentro de la casa animales muertos. Los días pasaron, y pronto mi esposa sintió más miedo, y ya estaba harta de lo que ocurría. Y pasó lo que ya se esperaba, por todo lo que nos venía pasando, y puesto que solo sucedía cuando estaba cerca. Mi esposa decidió dejarme sin decirme nunca a dónde se fue. A partir de ese día 12 de noviembre de 1995, jamás volví a saber nada de mi hijo y de mi esposa. Después de todo lo que había un día sido perfecto,
se comenzó a volver un infierno. Las noches siempre eran un tormento. En una sola noche, un olor pútrido invadía la habitación. Era un olor como a humano muerto. Incluso a veces encontraba pedazos de gente al amanecer. Asimismo, en la misma noche experimentaba temperaturas de los 50 grados centígrados a los menos 10 grados centígrados. Pero no solo eso, también era víctima de terribles picazones. La comezón era tal que me tenía que tallar con los muros. Jamás podré expresar la desesperación que siento aún ahora. Los dolores de cabeza, los dolores en mi espalda, los dolores en mis articulaciones. Todo cada día empeora. Esto pronto lo notó mi jefe, ya que mi rendimiento disminuyó considerablemente y pronto, así como a mi familia, perdí mi empleo. Pero las torturas continuaban sin cesar. Cada día son más atroces. He intentado quitarme la vida muchas ocasiones, pero esos demonios de nombre Ewalds no me dejan. Quieren verme sufrir aún más. He intentado orar, pero no puedo. Con solo tocar la Biblia o mencionar una oración, siento que se me quema el estómago y las manos. Fue así que un día 29 de enero de 1996, ya caída la tarde, los demonios comenzaron a llegar para iniciar sus torturas. Desesperado salí corriendo por las calles implorando ayuda, pero las personas me miraban como un pobre loco. Por más que les pedí auxilio, nadie siquiera me tendía la mano. Mientras a mi alrededor, esos seres se burlaban al ver que nadie me ayudaba. Fue cuando varios policías llegaron hasta mí. Y en lugar de ayudarme, me golpearon y me trajeron a este maldito manicomio. Ya les he dicho que no estoy loco, pero nadie me cree. ¿Y cómo irían a creerme si soy paciente de un manicomio? Lo peor es que las torturas continúan. Ellos piensan que yo me corto, que yo me hiero, que yo me daño, pero eso me lo hacen estos malditos demonios que siempre me siguen y me seguirán hasta que me muera. El doctor todos los días me suministra medicamentos que solo me entorpecen y que no necesito. Por más que le he dicho y relatado una y otra vez mis padecimientos, no me cree. Y sinceramente lo comprendo, ya que si yo estuviera en su lugar, tampoco lo creería. ¿Cómo iba a creer algo de un paciente lunático que me contase historias extraordinarias de demonios? ¿Cómo pudiera creerle? Ya no sé qué hacer. El tiempo pasa. No sé qué día es. No sé siquiera qué año es o cuánto llevo. Lo único que pasa aquí es que aún sigo siendo víctima de torturas. Ahora a mi lado en la silla siempre se halla un demonio, el cual me tortura hasta en los sueños. Lo que he experimentado me ha terminado. Ojalá yo hubiese muerto tan pronto como mis amigos. Ojalá no me hubiera parado a comprar esa ouija. ¿Qué hago? Ya no me queda más. No puedo recordar algún momento feliz en mi vida. Es como si todo lo bueno que viví, los demonios lo hubieran borrado con el objeto de que ni siquiera en mi mente haya refugio o esperanza alguna. Aquí termina el diario. La última fecha inscrita en el mismo es del 19 de diciembre de 1996, aunque sigue pero ya sin fechas. Y la última hoja, tal vez, creo yo, se escribió el mismo día que murió, que fue un 3 de febrero del año de 1997. Es imposible poderles hacer llegar todo lo que dice el diario. Tuve que omitir muchas cosas para podérselos narrar, aunque aquí no terminan las cosas. Después de haber leído el diario, hablé del tema con mi jefe. Sobre el tema, él me dijo haber conocido a César, ya que él lo cuidó un tiempo, pero siempre que hablaba con él, parecía alguien normal, pero siempre amanecía con extrañas heridas, a pesar de que para dormir le colocaban un chaleco de fuerza, el cual cada mañana le retiraban y cada mañana amanecía herido. Finalmente, su muerte se debió a la indebida y excesiva suministración de medicamentos que le dio su doctor. Aunque aún después de muerto, César sufrió torturas demoníacas.
Al fin descansó hasta que realizamos un ritual de limpia y liberación en el lugar donde dormía. Al día siguiente, apareció una carta en la recepción que decía: gracias por extenderme una mano. Al fin descanso. Atentamente, César.